Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la séptima semana de Pascua. Este domingo pasado celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y ya nos preparamos para la próxima solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Era en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 67 y el responsorio es: Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hoy se nos
introduce a un personaje nuevo, a un tal Apolo, y también a una ciudad nueva que hasta ahora en las lecturas no hemos escuchado, la ciudad de Éfeso. Tanto Apolo como la ciudad de Éfeso son personajes muy importantes en el crecimiento del cristianismo. Bueno, hablemos un poco acerca primero de Apolo. ¿Quién es Apolo? Apolo es un joven judío de Alejandría, la segunda capital del Imperio Romano. Y al decir esto, pues prácticamente también estamos diciendo que Apolo era un judío con cultura griega, al estilo de Pablo, que creció y se formó en la ciudad de Tarso, también en lo que hoy en día es el sur de Turquía. Sí que Apolo parece que entró en contacto con el cristianismo, quizás en Alejandría, pero parece haber recibido una formación cristiana muy básica porque no estaba al tanto de lo que ocurrió después de la ascensión de Jesús y principalmente la venida del Espíritu Santo. Y es por eso que quizás Apolo, lo que había recibido en torno a Jesús estaba limitado a la conexión que había entre Juan el Bautista y Jesús. Y quizás sí estaba al tanto de la vida de Jesús y muy probablemente de la muerte y resurrección, pero parece no haber tenido conocimiento del Espíritu Santo. Y Apolo llega aquí a Éfeso y parece que aún con ese conocimiento muy básico del cristianismo parece haberse convertido en un promotor impresionante del cristianismo. Apolo simbólicamente representa la elocuencia y el conocimiento de la Escritura. Parece tener esta elocuencia de la oratoria mucho más mejor que Pablo, porque después de que Apolo se encuentra aquí en Éfeso, después es recomendado para ir a la comunidad de Corinto y ahí parece haber desempeñado un papel pues más superior al papel que dejó ahí Pablo. Parece que Apolo había dejado una imagen tan importante, tan impactante, que los cristianos de Corinto pedían de que él regresara, pero Apolo no quería que fueran metido en los partidos que parece ya medio políticos que se estaban formando en la comunidad de Corinto. Y la primera carta que San Pablo dirige a esta comunidad de Corinto, muy probablemente desde Éfeso, hace referencia a esos partidos que se están creando dentro de la comunidad, que unos apoyan más a Apolo, otros a Pablo, otros que son de Cristo, y es ahí donde Pablo dirige esas palabras: en el nombre de quién fueron bautizados, en nombre de quién son salvados, de Apolo, de Pablo, no, en Cristo. Y pues Apolo se da cuenta de estas facciones, de estos partidos que están formando dentro de la comunidad y no se deja jalar por ellos. Por eso Apolo se ve muy bien identificado como un colaborador con Pablo, pero no alguien que quiere ser tomado o representado como alguien que esté en conflicto con Pablo, ¿no? Pero no se puede negar de que la imagen de Apolo es una imagen muy positiva por su elocuencia en la oratoria y quizás argumentación, y también por su conocimiento de la Sagrada Escritura. Así que este es el personaje de Apolo. Éfeso fue una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, aunque no tenía la clasificación de ser una de las capitales del Imperio Romano, pues sí era comparada en importancia con Alejandría, que es la segunda capital del Imperio Romano. Alejandría está al noreste de Egipto, cerca de Cairo. Y Éfeso tenía esta importancia en cuestión de religiosidad. Ahí en Éfeso se encontraba el gran templo a la diosa Diana, que sale
en las cartas que sale aquí en este libro de los Hechos Apóstoles. También es comparada en política, en importancia política, en el comercio, en el arte, la cultura. Hoy en día, pues solamente quedan los restos de esa gran ciudad de Éfeso, pero en su tiempo sí era una ciudad importante e imponente dentro del Imperio Romano. Y es ahí, este es el contexto en el cual esta lectura se lleva a cabo con este personaje de Apolo y de la ciudad de Éfeso. Dice, en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galicia y Frigia y bajó a Éfeso. Pablo ya había visitado anteriormente a Éfeso, pero no permaneció mucho tiempo y se fue hacia el norte de Éfeso. Y ahora regresa Pablo a Éfeso por segunda vez y se encuentra ahí algunos discípulos, y por discípulos entendemos a seguidores de Jesús, de Cristo, pero que tenían una formación muy básica. Y algunos creen que quizás esta formación básica que estos discípulos o seguidores de Jesús con los que Pablo se encuentra, quizás fueron evangelizados por Apolo, quien también tenía una formación muy básica, ¿no? Por eso cuando Pablo habla con ellos, les pregunta acerca de si habían recibido el Espíritu Santo y se da cuenta de que no tienen ninguna noción del Espíritu Santo o de que exista este Espíritu Santo. Así que esto nos da una idea de que quizás es muy probable de que estos fueron evangelizados por Apolo, que también no tenía esta formación en torno al Espíritu Santo. Entonces es aquí donde Pablo utiliza la oportunidad para hablarles y para formarlos en el Espíritu Santo que es derramado sobre la comunidad para continuar la misión evangelizadora y para también afirmar y fortalecer a este pequeño rebaño que se queda después de la ascensión de nuestro Señor, para continuar la misión que Dios le dio a Jesús y que Jesús ahora la ha comunicado y transmitido a sus discípulos y apóstoles, pero no los ha dejado huérfanos, les ha mandado el Espíritu Santo para que sea la presencia misma de Dios que los ilumina, que los fortalece, que los consuela y también que los jalonea a los que no quieren seguir o ser fiel al impulso de Dios en esta misión recibida. Dice, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó entonces, ¿y qué bautismo recibieron? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Y esto es muy significante, porque es muy probablemente que esta fue la enseñanza que Apolo les dio en torno al bautismo del arrepentimiento que promovía Juan. Y que Apolo mismo quizás eso fue lo que recibió muy probablemente de algunos discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Así que aquí es impresionante con lo que se topa a Pablo. También se nos dice de que, aunque previa a esta lectura, de que cuando Apolo estuvo en Éfeso, ahí se topó con Aquila y Priscila. Recuerden que estos los conocimos la semana pasada cuando estaban en Corinto y ahora también se encuentran en Éfeso. Y aquí en Éfeso pues se topan con Apolo y se dan cuenta de que Apolo, siendo un predicador elocuente y con un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, y por Sagrada Escritura nos referimos al Antiguo Testamento para nosotros o las Sagradas Escrituras para los judíos. Y Aquila y Priscila después entonces toman a Apolo para darle una formación más completa en torno a Jesús, en torno a la resurrección, a la ascensión y la venida del Espíritu Santo, ¿no? Así que
Apolo se da cuenta que después de que conoce a Aquila y Priscila, de que su conocimiento es muy básico. Y después de este encuentro con Aquila y Priscila, después Apolo es recomendado para ir a Corinto, y ahí es en Corinto donde deja una impresión muy grande en esa comunidad por su elocuencia y conocimiento de la Sagrada Escritura. Bueno, esto es en torno a Apolo, que quizás fue quien formó a estos discípulos, entre paréntesis, con los cuales Pablo se encuentra en Éfeso. Dice, Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Así que al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Estos son algunos de los dones que vienen del Espíritu Santo, el hablar de lenguas y profetizar, aunque hay que llevar mucho cuidado, porque mucha gente, particularmente los que se identifican mucho con el movimiento carismático, hacen mucho de estos dones, del hablar de lenguas y profetizar. Cuando en sus cartas Pablo menciona listas de dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y profetizar son uno de los últimos dones de los cuales habla, ¿no? Y siempre hay que poner mucha atención en la jerarquía y la orden en la cual se escriben listas, ya sea de virtudes o ya sea de pecados, ¿no? Porque la jerarquía en la cual están escritas estas listas refleja mucho la importancia de lo que se menciona en esas listas, ¿no? Y cuando Pablo escribe esta lista, pone estos dones de hablar en lenguas y profetizar hacia lo último. Los primeros dones que menciona es el amor, la compasión, la misericordia. O sea, cuando desconstruimos estas listas y cambiamos esta orden de los dones, pues también distorsionamos lo que Pablo nos dice en sus cartas. Con esto no quiero decir que los dones de lengua y profetizar no sean importantes. Sí son importantes como una manifestación del Espíritu Santo, pero por encima de estos dones, si no hay amor, si no hay compasión, si no hay misericordia, si no hay hermandad, si no hay el sentido de la justicia de Dios entre nosotros, pues no importa qué tanto hables en lenguas o profetices, si a últimas no nos acerca unos a otros, sino formamos la unidad a la cual Dios nos llama en Jesucristo, ¿no? Así que hay que poner atención en la orden, en la jerarquía, tanto de las virtudes, dones, que Pablo nos numera en las cartas, porque esto refleja la importancia de estos dones y de estos valores y virtudes que él nos menciona. Sí, era en total unos 12 hombres. Aquí el grupo de discípulos, entre comillas, que Pablo menciona, que se encontró en Éfeso, pues son unos 12, dice. Y después Pablo pasa un tiempo con ellos, continuando la formación. Durante 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Noten que Pablo continúa utilizando las sinagogas en las comunidades judías como punto de entrada en la evangelización, porque él como judío sabe que en la sinagoga ya tiene un ambiente predispuesto para que lo escuche, porque en todas las sinagogas a un visitante se le invita tanto para que participe, para que lea las lecturas de la Sagrada Escritura y para que comparta algún tema de animación o un tema de formación, ¿no? Así que Pablo, como buen judío, está siguiendo el patrón que Jesús mismo utilizaba en sus propias jornadas de predicación. En cada pueblo que visitaba,
a donde se iba primero era la sinagoga, porque ya se tenía la audiencia preparada y dispuesta para escucharlo ahí, ¿no? Aunque la semana pasada escuchamos cuando Pablo estuvo en Corinto, que ahí dice, porque la comunidad judía lo rechaza y se burla de él, de que Pablo se limpia las manos y ya se va a dedicar solamente a predicarle a los no judíos o a los gentiles y paganos. Eso Pablo lo dijo para la comunidad de Corinto, pero no para el resto de su jornada misionera, porque aquí claramente vemos que cuando llega a Éfeso, él continúa dirigiéndose a la comunidad judía, y aunque le cuesta dificultad, aunque encuentra resistencia, Pablo no puede abandonar esa misión de predicarle la buena nueva, el evangelio a los judíos, puesto que los ve como los primeros destinatarios para que reciban la buena nueva. Y con esto no queremos decir de que solamente se enfoca en la comunidad judía. Siempre Pablo tiene esta prioridad de llevar la buena nueva a la comunidad judía, pues es desde la comunidad judía de donde nace este movimiento del cristianismo. Y aún en tiempos de Pablo, el cristianismo, la iglesia cristiana, no se ve como una comunidad aparte de la comunidad judía, aún se ve como parte de la experiencia del pueblo de Dios como pueblo judío. Pero no está limitado simplemente al pueblo judío, sino que desde la salvación que Dios en Jesucristo ofrece, ya no simplemente es para el pueblo judío, es para toda la creación. Pero Pablo siempre dice, primero el judío y después el resto, ¿no? Porque del judaísmo se nos da a nuestro Señor y Salvador. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Juan. Nuevamente el contexto de estas palabras que tenemos en el Evangelio de hoy es la última cena. Y esto es parte del discurso largo que Jesús da a sus discípulos dentro de esta cena con sus discípulos. Esta es la cena de Pascua judía que Jesús comparte con sus discípulos, y después de lavar los pies, después de empezar a decirles que él tiene ya que salir, tiene que regresar al Padre, pues los discípulos se encuentran tristes, afligidos y tristes porque piensan que todos los planes que han ido creando en torno a Jesús pues se les va entre las manos. Y Jesús pues los está animando, diciéndoles que no los va a dejar solos, ¿no? De que después de que él regrese al Padre, les mandará el Espíritu, el Consolador, el Paráclito. Y también aquí ahora les empieza a hablar de algo muy interesante. Después de que tanto Tomás y Felipe, apóstoles, le hacen preguntas a Jesús en torno acerca de a dónde va y cómo han de seguirlo, y que les revele el Padre y que eso será suficiente, los discípulos se sienten de que Jesús no les está hablando claramente, que les está hablando en parábolas y que por tanto no entienden completamente lo que les quiere comunicar. Y aquí en este evangelio de hoy, los discípulos por lo menos dan la impresión de que ya finalmente han entendido. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de entendimiento reflejan los discípulos cuando dicen estas palabras a Jesús? ¿Y cuál es el entendimiento que Jesús vive y entiende en su relación con Dios Padre? Así que hay una diferencia en lo que significa el entender, ¿no? El entender en los discípulos y el entender en Jesús. Y este es un tema muy importante de este evangelio. Dice el evangelio, en aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. O sea, los discípulos con estas palabras dan la impresión de que ya finalmente han entendido, quizás intelectualmente, quizás han entendido las palabras, pero el significado quizás no. Dice, ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Aquí viene
vienen estas palabras es de que Jesús está anticipando sus preguntas, anticipando sus preocupaciones, anticipando también su ansiedad. Y las palabras que les está comunicando, particularmente en este capítulo 16, pues dan respuesta a esa ansiedad, a esas preguntas, a esa inquietud que ellos tienen al no entender claramente a qué Jesús se está refiriendo cuando les dice que se tiene que ir, o cuando, por ejemplo, claramente cuando les dice que en un tiempo más no lo verán, pero que después lo volverán a ver. Y estas palabras los deja confuso, ¿no? Así que los discípulos ahora dicen, ya te entendemos, por eso creemos que has venido de Dios. Y ahora está la respuesta de Jesús a estas palabras de los discípulos, que es muy interesante. Dice, les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues bien, miren que viene la hora, más aún ya llegó. Es que en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Así que cuando Jesús pregunta, ¿de veras creen? Aquí es donde entra la diferencia en el entender de los discípulos y en el entender de Jesús. En la mentalidad de Jesús, el entender hace referencia a un proceso que refleja 4 etapas. En la mentalidad de Jesús, escuchar su palabra significa no solamente el proceso de oír, sino también el proceso de entender lo que estás escuchando o oyendo. Este es el segundo proceso, entender. Y después de entender, asimilar, lo que es equivalente a hacerlo tuyo o identificarte con, no tan solo con el contenido, sino también con la persona, aquí en este caso Jesús. Y después de escuchar, entender y asimilar, vivir o poner en práctica aquello que tú has escuchado, entendido, asimilado y ahora es parte de tu vida, es parte de tu respuesta a esta iniciativa del Dios que viene a ti, que ha venido a ti en Jesucristo, ¿no? Así que cuando los discípulos dicen que han entendido a Jesús, quizás están hablando de que quizás comprendemos tus palabras, pero es muy probable que no entendieron el significado de sus palabras y que no se han identificado ni con sus palabras, ni con Jesús mismo, porque sabemos cuando en el momento más crítico, más difícil de Jesús, cuando es arrestado, ellos lo abandonan. Salen corriendo. Y Pedro el impulsivo, Pedro el que tiene buenas intenciones, pero que a últimas también tiene pies de barro y que también se da cuenta de que su conocimiento intelectual o de sus palabras no es suficiente si no se ha identificado plenamente con aquel que lo ha llamado, con aquel que ahora lo salva, Jesús, ¿no? Así que hay una diferencia en el entender intelectualmente y entender, que significa asimilar, identificarnos y después implementarlos, vivir, ponerlo en práctica. Y es lo que a estos discípulos aún les falta mucho, ¿no? Y después continúa Jesús diciendo, sin embargo, yo no estaré solo porque el Padre estará conmigo. Jesús sabe que ellos lo van a abandonar, de que por miedo van a ser dispersados, pero que Él no quedará solo, puesto que Jesús, estando íntimamente identificado con Dios Padre, el Padre siempre está con Él. Él está en el Padre y el Padre está en Él por esa profunda identificación de Jesús con Dios Padre, identificado con la voluntad de Dios Padre. Dice, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. ¿Y cuál es esta paz a la cual Jesús se refiere, ¿no? Y aquí podemos hacer una distinción entre la paz romana, la paz que el César Augusto, César que fue el padre de esta paz romana, que
perduró por casi 250 años. César Augusto fue un gran administrador que creó la base y las estructuras para que el Imperio Romano siguiera funcionando con una paz en todo el territorio que habían conquistado. Y esto pues hizo posible el crecimiento político, cultural, económico del Imperio Romano. Y también esta paz romana fue lo que también facilitó al cristianismo su crecimiento y su impulso en todo el territorio del Imperio Romano. Pero la pax romana, pax romana es en latín, pax significa paz. La paz romana era también una paz pues impuesta por el poder militar, político y económico de Roma. Quizás los ciudadanos del Imperio Romano sí tenían muchos beneficios, pero los pueblos que fueron conquistados por el Imperio Romano pues tenían que pagar impuestos, se les imponían también muchas normas políticas para que esa paz romana pudiera existir en todo el territorio del Imperio Romano. Así que cuando hablamos de paz romana, no todos se beneficiaban de esta paz. La gente que vivía en las áreas rurales o otros pueblos que fueron conquistados por el Imperio Romano, pues no necesariamente gozaban de esta paz romana, aunque sí, también hubo muchos beneficios que hizo posible esos 250 años del Imperio Romano, más o menos del año 30 antes de Cristo hacia el año 200 después de Cristo. Es el periodo que se le identifica como la paz augusta. Augusta porque fue el César Augusto quien, como un buen administrador, pues creó la base y las estructuras para que estos 200 y pico años de la paz romana fueran posible. Y repito, también el cristianismo se benefició de esta paz romana porque hizo posible la expansión y el crecimiento en relativa paz. Pero no confundamos la paz de Cristo, que es la paz que viene por medio del Espíritu Santo. La paz de Cristo es que se nos viene aún en medio del conflicto, aún en medio de la violencia, aún en medio de aquello que nos puede impactar. Es la paz que nos dice no estás solo, es la paz que nos dice Dios está contigo, y esta paz es muy diferente a la paz impuesta por, en este caso, el Imperio Romano. Y esta es la paz que Jesús le da a sus discípulos, que nos da a nosotros, la paz que viene del Espíritu Santo a fortalecernos, consolarnos y también para impulsarnos a ser testigos en el mundo de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.